creo que esto ha sido uno de los claves fundamentales a partir del 95, aunque la reforma fue en diciembre del 94, realmente se instrumentó en el 95, y creo que esto le da al Poder Judicial Federal y a México mismo una cualidad pocas veces que conocía en su historia. Como yo tengo una característica que no tienen los demás, o sea, que yo soy más viejo que todos ellos, yo sí viví desde 1968 el ambiente del Poder Judicial de la Federación. Empecé como mecanógrafo y yo veía a lo lejos a los ministros de la Suprema Corte en una condición que no me enorgullecía propiamente, y lo debo reconocer. No era una Suprema Corte que enfrentara con base en la Constitución, porque no se trata de hacer resistencias, se trata de hacer valer la norma constitucional. Y en aquel entonces yo lo veía con un poco de tristeza como estudiante de Derecho primero y luego como joven proyectista en los tribunales, que a la Suprema Corte le faltaba esa esencia de tribunal constitucional. Las conductas inclusive de los ministros no eran lo mejor. Quienes hayan vivido esos años lo pudieron conocer. Y esto se modificó enormemente con esta reforma del 94 al 95, en la que José Ramón, doña Laura participaron activamente en la elaboración y redacción de las normas, como don Javier también en la Consejería Jurídica. Yo creo que ese fue un real y gran salto hacia la justicia constitucional de nuestro país. Insisto, no se trata de una creación de un organismo de resistencia frente a los otros dos poderes, sino en hacer valer la norma constitucional y, como bien dice, las leyes que de ella derivan. Hay ejemplos muy importantes que han permitido regular la actuación de esas autoridades, del Ejecutivo y sus autoridades, y del Legislativo. Y pongo como ejemplo algo que recientemente ha sido motivo de crítica, por lo menos de alguien, que dice que nos involucramos o nos sustituimos al Legislativo cuando resolvemos sobre la validez de una norma jurídica que no está hecha precisamente conforme a las reglas, inclusive de procedimiento de la ley. Lo que decía doña Laura es importante retomarlo, porque el que nosotros podamos invalidar una norma en la Suprema Corte porque no se siguió el procedimiento, no se trata de formalismos, no se trata de atender al reglamento del Congreso, se trata de hacer que todas las fuerzas políticas que están representadas en el Congreso tengan voz, participen, porque a su vez cada una de ellas representa una parte de la sociedad. Por pequeño que pudiera parecer un grupo parlamentario, representa una parte de la sociedad. Y nuestra Constitución, como en el artículo 72 que mencionaba don Javier, está precisamente ese principio de que deben hacerse las cosas correctamente, dando participación a todas las fuerzas del Congreso para poder hacer valer su opinión, su disgusto o su aprobación de las iniciativas. De tal manera que lo que se está haciendo valer es la democracia legislativa, cuando revisamos un procedimiento legislativo que no ha sido adecuado conforme a la norma, para hacer valer la voz de todas las fuerzas representadas en el Congreso. Y así, esta manera de que la Suprema Corte vaya analizando con las leyes o las normas que se emitan en frente a la Constitución. Esa es precisamente la labor fundamental de un tribunal constitucional. No se trata simplemente de revisar conforme a un criterio
o arbitrario, como decía doña Norma, sino de un criterio jurídico constitucional de cómo es la actuación de las otras autoridades. Por eso yo creo que la forma en que la Suprema Corte actúa, y estamos convencidos de ello, es hacer valer la Constitución en la realidad, todos los días, y en cada una de nuestras resoluciones, en las reflexiones que ustedes pueden ver en el Pleno y que son públicas, porque aunque ustedes no lo puedan creer, no llevamos un acuerdo previo al Pleno. Cuando escuchamos las participaciones de nuestros compañeros, estamos escuchando todos por primera vez, como el público que lo pueda ver, lo que opina y siente cada uno de los ministros. Y ahí se genera un debate o un intercambio de ideas que finalmente nos permiten llegar a un acuerdo y a una resolución. Yo creo que esa es una labor fundamental de nuestra Constitución, que ha construido en la Suprema Corte ese Tribunal Constitucional que nos defiende y nos protege a todos, porque defender la Constitución es defendernos a nosotros. La Constitución es la única voz autorizada del pueblo de México. Esa es la voz a la que debemos escuchar. Por eso yo creo que la independencia de la judicatura tiene esa relevancia, no para poder hacer lo que queramos, como decía la ministra presidenta, sino para hacer que se cumplan las normas constitucionales en cada uno de los procedimientos. Yo creo que, insisto, y no utilizaré ya el término que ustedes conocen desde ayer, si un juzgador no es independiente, realmente no está cumpliendo con su función frente a la sociedad. Insisto, la sociedad mexicana exige, pide y necesita jueces independientes que puedan, frente a la norma constitucional, emitir sus resoluciones, ni a favor ni en contra de nadie. Eso es la imparcialidad también. No se trata de favorecer indebidamente a una de las partes o desfavorecer a otra. Se trata de hacer el trabajo con imparcialidad y con independencia. Y los principios que se hicieron, que llaman principios de la independencia de la judicatura, que se hicieron en Milán en 1985 y que fueron después aprobadas por la Asamblea General de la ONU, hacen mucho énfasis desde su exposición de motivos en la independencia de la judicatura. Y yo creo que estos son muy importantes porque nos permiten ver que no solo en México ha sido fundamental la condición de independencia, sino que también en todo el mundo se requiere jueces independientes que sirvan a la sociedad. Este Congreso de Milán se originó porque ya en 1985 se veía el crecimiento de la delincuencia. De hecho, el Congreso se invocó o se creó para combatir a la delincuencia, y así se llamaba precisamente el Congreso que se hizo para la prevención del delito y tratamiento del delincuente, que se hizo en agosto de 1985. Y con todo tino, creo yo, una de las principales características que se necesitan para combatir a los actos ilícitos es tener jueces confiables. Y para tener jueces confiables necesitamos que tengan independencia. Por eso hoy voy a permitirme leer muy brevemente algunas de las consideraciones que establece estos principios de independencia de la judicatura, y que dice: la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra concretamente el principio de igualdad ante la ley, el derecho de toda persona a que se presuma su inocencia y el de ser oída públicamente y con justicia por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantizan el ejercicio de esos derechos, que el Pacto Internacional garantiza además el derecho a ser juzgado sin demora indebida. La organización y la administración de justicia en cada país deben inspirarse en estos principios y que han de adoptarse medidas para hacerlos plenamente realidad, que eso es lo que procuramos, no solo los legisladores que lo hicieron en la reforma y en las leyes, sino nosotros como juzgadores todos los días queremos hacer realidad estos principios de la judicatura. Los jueces son los encargados de adoptar la decisión definitiva con respecto a la vida, a la libertad, a los derechos, los deberes y los bienes de los ciudadanos. Por consiguiente, es pertinente que se examine en primer lugar la función de los jueces en relación con el sistema de justicia y la importancia de su selección, capacitación y conducta. La lucha contra la delincuencia incluye entre sus tareas prioritarias la elaboración de directrices en materia de independencia de los jueces, su selección, capacitación y condición jurídica. Como ven, a nivel internacional la independencia de los jueces es fundamental. Y en México creemos que estamos construyéndola todos los días, no solo los juzgadores del Poder Judicial Federal, los juzgadores de todos los estados y, insisto, gracias a la labor de los abogados que participan en la construcción de las sentencias y de las resoluciones judiciales. No puede un juez oficiosamente resolver un caso si no hay un abogado que le diga cuáles son los principios que instan para el juez para que lo haga. Por eso es la importancia de reuniones como esta que tenemos hoy, en que estamos reunidos los abogados y unos de los jueces que representamos mayoritariamente, desde luego, por doña Norma. Estamos aquí en un diálogo para preocuparnos y ocuparnos por la justicia, la independencia y la sociedad de nuestro México. Les agradezco mucho su atención.